tenemos imagen Sería para un un punto x1. vacío. Claro, sería como un punto vacío. Por el otro lado tenemos todos valores de función. Esa diferencia hay entre esta función y la otra, la que hicimos recién antes, la f, que está por encima, ven, ahí es como grisácea, ¿sí? Podríamos ponerle otro color más contraste. Estoy sobre la función, ven ahí esta función, ¿sí? Esa función fucsia y tengo la función azul, una encima de la otra. La diferencia entre una función y la otra es el tema del valor de función en el punto 1, ¿no? Que es el límite de estas condiciones, ¿sí? La función rosa considera el punto 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo punto vacío. La imagen de 1 sería, hoy tendríamos que ver cuál sería la imagen de 1, pues esta escala está muy fea. Vamos a ponerlo como más preciso, ¿ven? Ahí está mejor. ¿Sí? ¿Ven? La imagen de 1 para esta función rosa sería -1. ¿Sí? En cambio, para la función azul, ¿sí? No está definida. Para a igual a 1 no tenemos función, se pierde el punto. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hemos introducido dentro del GeoGebra, hemos simulado una función por parte. ¿Sí? Acá nosotros podríamos dar distintas condiciones. Si en el else de la condición, ¿sí? en el si no de la condición, pongo otra condición con nuevas funciones, esto va tomando como distintas partes, digamos. Entonces vamos particionando la función. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Para qué quiero ver esto? Sí, bro. El tema que yo quiero que analicemos es qué pasa en la función g. ¿Sí? ¿Cómo yo clasifico esa discontinuidad que vemos en 1? ¿Sí? En x igual a 1. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era analizar 3 condiciones. Entonces, para eso nosotros vamos a tratar de acercarnos a 1 por la izquierda y por la derecha y ver qué pasa con los valores de función. Si yo me tengo que acercar a 1 por la izquierda, ¿con qué valor próximo puedo hacerlo? 0,9. Bueno, ¿sí? 0,99. ¿Ven ahí el valor de función? Lo que dice -1. Estamos todos locos, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en 1 no hay valor de función. ¿Eso saben qué significa? Que acá las cantidades decimales son re poquitos. ¿Ven ahí? Si tengo 2 decimales, vamos a poner muchos decimales para que vean la aplicación de esto, ¿no? Ahora sí está mejor. ¿Ven? Casi es -1. Cuando yo quiero acercarme a 1 por la izquierda, ven acá los valores, le agrego acá un 9 nada más, fíjense el valor de función 0,99, si esto fuera 0,8 me alejo un poco, ¿no? Fíjense el valor de función sería menos 0,96. Si a esto lo cambio 0,9, ven, se acerca a menos 0,99. Y mientras más 9 ponga yo acá, miren, más cerca estoy de -1, ¿no? Quiere decir que Sí. estamos tendiendo al valor de función -1, ¿sí? El límite, si yo lo calculo, me va a dar -1. Acuérdense que el límite es igual al número, ¿no? A esa tendencia, digamos que es como que concretamos la respuesta, el valor, que sería -1. O sea, si yo tengo que tomar el límite lateral izquierdo, viendo este comportamiento, ¿cuánto va a valer L? Ahí lo escribieron en el chat. ¿Cuánto vale L? -1. -1. L vale -1. ¿Sí? No 0,9999, no, porque eso es la tendencia. Mientras más próximo estoy a 1, fíjense, el valor de función tiende a ese límite, a ese -1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, límite lateral izquierdo, -1. ¿Sí? ¿Qué pasa si me voy por el otro lado? O sea, con valores mayores a 1, sería con un 1,02, por ejemplo. Ese es como un número muy lejos, ¿no? Y bueno, acerquémonos un poco más. Uy, ahí estoy como más próximo. Pero no, le demos más ceros,
para que estemos cada vez más próximos, ¿sí? La tendencia del valor de función, mientras más me aproximo a 1 por la derecha, fíjense que tiende también a -1. ¿Sí? Estos valores son aproximados porque estoy tratando de acercarme a, pero es como que esto tiene un límite, una finalización, ¿sí? Un valor de cálculo. Ese valor es -1. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros con respecto a los límites laterales? Los límites laterales existen, ¿sí? Son números finitos, y esos límites son iguales, porque dijimos que tanto por la derecha como por la izquierda tendemos a -1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que decimos? ¿Qué habíamos dicho? Que el valor de función en el punto no existía, estamos sobre la función azul, ¿no? Entonces si yo me posicionaba realmente en 1, ¿qué va a pasar en ese punto ahí que vemos? Van a ver que dice indefinido. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la imagen de 1 no existe. Pero el límite sí existe, y es 1. Entonces, al no existir el valor de imagen, nosotros hablamos de una discontinuidad. Pero como el límite existe y es finito, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos tratando de una discontinuidad evitable. ¿Se entiende? Entonces nosotros Sí, podemos trabajar así con el GeoGebra, eso nos permite, ¿no? Es aproximarnos al valor lo más que podemos para poder ir bien. Pero también nosotros tendríamos que hacer un análisis, digamos una parte analítica, algebraica, ¿sí? Entonces eso se hace a través del cálculo. Entonces yo me voy a trasladar, ustedes tengan esta imagen presente, ¿no? Entonces yo me traslado a otra, dejo de compartir, pues necesito escribir. A ver si puedo compartir por acá. Ojo, no soy anfitriona, déjenme un minuto que me voy a poner como anfitriona. Entonces lo que hicimos recién es introducir un modelo dentro de GeoGebra, convertir en concepto, y poder analizar esto de la continuidad. Vamos a comenzar. Me voy a ir a una pantallita, a ver si puedo escribir por acá. Lo que voy a hacer es escribir la función, ¿se acuerdan? F de X, estoy con un color atrás. Miren, F de X habíamos dicho que era igual a X cuadrado menos 2X, si X era menor a 1, y X menos 2, si X era mayor a 1. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que el dominio de esta función, miren, ya no estoy visualizando la gráfica. El dominio de esta función dijimos que eran todos los reales, excepto el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición de igual en estas condiciones que tengo aquí. ¿Sí? Fíjense que ninguna de las dos condiciones tiene un igual. Entonces no tengo imagen para 1, entonces lo descartamos del dominio. Si vamos a analizar, la pregunta sería si la función, si f de x, es continua en x igual a 1. ¿Por qué? Porque es el valor que yo estoy descartando del dominio. Entonces, no es continua. ¿Por qué? Porque es un valor que no tiene imagen. La primera condición de continuidad que habíamos analizado la clase pasada, ¿se acuerdan? Era si existía la imagen de 1. Y en este caso, no existe. ¿Sí? No se puede calcular. No existe la imagen de 1. Pero dijimos que si teníamos que calcular los límites laterales, ¿sí? Nosotros teníamos que ver el resultado. Cuando la función es por partes, de esta forma es como más simple. En lugar de trabajar con números muy cercanos, fíjense, directamente trabajamos con la fórmula. ¿Por qué? Porque a la izquierda de 1 tengo una fórmula y a la derecha de 1 tengo otra fórmula. Entonces podemos trabajar con el límite tendiente a 1, ¿sí? Si vamos a hacerlo por la derecha, sería para valores mayores a 1, ya que la fórmula mía sería x menos 2, ¿sí?
Y si yo hago la operación de paso al límite, esto me quedaría 1 menos 2, sería menos 1, ¿sí? Sería el valor del límite. Y si yo tuviera que tomar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, sería para valores menores a 1, entonces tendríamos que regirnos por esta otra fórmula. ¿Sí? Si yo voy a reemplazar, ¿sí? Fíjense, por 1, esto me quedaría 1 menos 2 por 1. O sea que me quedaría también menos 1. Como estos valores son iguales, ¿sí? Son finitos e iguales, nosotros decimos que existe el límite de mi función cuando x tiende a 1. ¿Sí? Porque ese valor era finito y eran iguales los laterales. Entonces, ese valor es menos 1. Cuando pasaba esto, ya la opción 3 no la voy a comparar. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a comparar la opción 3? Y porque no tenemos valor de imagen. ¿Sí? Nosotros teníamos que comparar la 1 y la 2, que teníamos los dos valores, ¿no? Yo ya en el primer paso, yo digo, la función es continua en x1, por este paso yo digo que no es continua. No es continua en x igual a 1. Y por el segundo paso, yo voy a clasificar la discontinuidad en x igual a 1, ¿es de qué tipo? Evitable. Evitable. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, más o menos esto es lo que tendrían que ustedes hacer en el análisis de las funciones, ¿no? En Profe, esas funciones del trabajo práctico, algo al estilo de esto, este tipo de análisis es el que pretendemos con Marx. Sí. ¿cuándo era evitable? Que no me acuerdo. Cuando se cumple la condición 2, que era existencia del límite de la función en el punto. Los límites laterales existen, ¿sí? Son finitos e iguales. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. una pregunta. Si yo le paso un caso para aplicar bueno, el límite por izquierda y por derecha, lo podríamos hacer porque yo lo resolví, pero me dan los dos resultados de límites iguales y según la gráfica son distintos, digamos, y no lo pude encontrar, digamos. ¿Qué tipo de función es? ¿Una Eh, exponencial? Es x, 3x al cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Y, ¿Es y alguna bueno, de las que tienen que analizar para trabajo práctico? es una que mando en un ¿Es Word, alguna de las? de las del Word, Ah, sí, entonces no esas la son las vamos del a poder trabajo. hacer. Esas son las del trabajo práctico. Sí, son las del trabajo Ah, práctico. bien, bien, Esas bien. son las que ustedes tienen que debatir entre ustedes. No Claro, quiero, bien, bien. Ah, listo, listo. No, no hay problema entonces. Está bien. ¿sí? Pero sí podríamos hacer alguna parecida. Déjame ver nomás la O sea, función. en mi caso, como que el límite por izquierda y por derecha, como que me dan los dos, bueno, en este caso infinito, pero según la gráfica, eh, da uno infinito y el otro menos infinito. Y como que no pude llegar a que me den distintas, digamos. Por eso le preguntaba. ¿Qué tipo de discontinuidad marcaste en eso? O sea, no haría, o sea, lo único que estamos tratando de distinguir es entre infinito y menos infinito, ¿verdad? Decime cuál era la Sí, función, ¿me la dictás? Así la era analizamos. 3x cuadrado menos 2x ¿Sí? sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Y bueno, los puntos que yo encontré para como calcular, digamos, era el 3 y el menos 1, en donde, bueno, por izquierda y por derecha llego a límites infinitos, pero según la gráfica, uno da infinito, por un lado da infinito y por el otro lado da menos infinito. Y a mí como Vos que de los tomaste dos un lados, límite para qué x, para x tendiente a qué, a 3, por ejemplo. a 3, por ejemplo. Entonces esto sería 3x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Lo Claro, hagamos con el ejemplo este. y Vos ahí el decís que cuando positivo, vos vas por derecha o por izquierda te da diferente. no, me da igual. Y en la gráfica
da diferente, digamos. Bueno, acá vamos a tener que tomarlos por los dos. Por la forma que viene, dame la factorización de ese denominador. Esto es x, y esto me queda 3x menos 2. ¿Y cómo te queda factorizado? Las raíces me dijiste que era 1, 3, o sea que esto sería x No, menos no. 3, Y el otro es -1. o sea x más 1. Sí. ¿Sí? No estoy controlando, estoy haciéndolo con los valores que vos me tirás, ¿no? ¿Por qué les digo factorizar? Porque para este cálculo que tenemos que hacer, que es el mismo cálculo que vamos a trabajar con asíntotas, ¿sí? Este cálculo, si ustedes observan, nosotros tendríamos, en el cálculo, fíjense que tendríamos, esto te da infinito, según me cuentas. Sí, igual yo no hice ni factor común arriba ni abajo, lo separé, como que No, en reemplacé. realidad, ¿sabés por qué lo hago eso? Porque yo quiero que observes algo. Si yo me voy a acercar a 3 por la izquierda, ¿sí? Lo tengo que hacer con un número próximo, Sí, ¿sí? Entonces yo pongo x, 3x menos 2 sobre x menos 3, x más 1. Esto dijimos que la solución de esto nos da infinito, ¿no es cierto? Y eso es cierto porque como te anula el denominador, la expresión que tenés distinta de 0 dividido 0 te va a dar infinito. Entonces, ¿cómo hacer para que eso te dé más o menos? Vamos con un valor 2,999, ¿sí? Vamos a ir por el límite lateral izquierdo. Esto a mí me sirve porque es el mismo análisis que vamos a hacer en asíntotas. Ya ahora lo vamos a volver a practicar. ¿Por qué? Porque justo estamos ante una discontinuidad, dijimos, no evitable o esencial, si no me equivoco, de acuerdo a tu análisis, de primera especie de sí, salto asintótico, ¿verdad? sí. Bien. Entonces, nosotros tendríamos que hacer ese cálculo. Si yo hago el cálculo y ya me da infinito, así como reemplazo por 3, me da la división por 0, este resultado me daría infinito, ¿cierto? Ya con este resultado, vos ya tendrías un indicio de que el límite no existe, ¿sí? La condición 2 no se va a cumplir. Sí, podrías calcular los límites laterales para ver que realmente podés calcular los dos para llegar a no decir que es de segunda especie, ¿no? Pero por el tipo de función, que es una función racional, se cumple esto, ¿no? Que los límites laterales van a tener este comportamiento, porque justo hay una asíntota que se llama asíntota vertical en este caso. ¿Cómo hacemos para determinar si esto es más o menos infinito? Es reemplazando. Fíjense, si yo reemplazo el 2,99 sobre esta x, esto me da positivo, ¿sí? Y sobre el resultado de esto también me da positivo. ¿Estamos de acuerdo? Lo factorizo porque lo veo mejor, ¿sí? Puedo hacer el cálculo más rápido. Si yo tuviera que estar trabajando con el x cuadrado, ¿sí? El 3 por x cuadrado menos 2x, ¿sí? Tendría que hacer números y se me complicaría muchísimo. Profe, Y en pero realidad yo lo que quiero ver solamente es los signos. Nosotros una tenemos que observar pregunta. el signo, sí. Por ejemplo, si yo, en mi caso, yo no me di cuenta de hacer eso, o sea, de separarlos. Yo lo fui resolviendo sobre la misma función que nos dio, o sea, el 3x cuadrado menos En la 2x. misma función, Es este lo denominador mismo. debería hacer, sí, es lo mismo, pero a veces trae problemas. Por eso lo factorizo. Para que vos lo veas Bien, más simple. Fíjate si yo hago 2,999 menos 3 en este resultado. ¿Te va a dar positivo o negativo? negativo. Negativo. Y este es 2,99 más 1, o sea que esto te da positivo. Sí, Si yo hago más por más en el numerador, obtengo un número más. Y no tengo problema en ese numerador. Pero en el denominador, con este valor numérico, me da un menos por más, que es menos. Y más dividido menos, esto es como si yo tuviera un más dividido menos, resultado claro, y ahí final. queda menos. El negativo. Entonces te quedaría menos infinito. ¿Sí? Fíjate cómo cambia si yo tuviera el límite, esto habíamos dicho que era por izquierda. Si yo tuviera el límite, cuando x tiende a 3, pero por la derecha, vuelvo a hacer el cálculo sobre el factorizado porque es la forma más fácil de ver los signos. Claro, ¿Sí?
es, no, menos 1, Menos 1. más 1. Más 1. Más 1. Yo sé que esto me da infinito. El 3 Ahí sería, reemplazado en el X, profe, ahí este me sería da tomando un positivo. valor de Sí, 3,0001, ¿verdad? sí, Bien. muy bien. Entonces tengo un 3 por 3, 0001, me va a dar un 9,0001 menos 2, me va a dar positivo. O sea que esta expresión también es positiva. Acá radica el cambio, en esta expresión, en ese binomio. Cuando hago 3,00001, muy próximo a 3 por la derecha, menos 3, ¿cuánto me da esa diferencia? ¿Positiva o negativa? Claro. Se da positivo. Y este me sigue dando positivo, porque los dos valores son positivos, ¿no? Entonces ahí me queda un Claro. más dividido más. Entonces el resultado va a ser más infinito. Claro, ahí está, ya ahí te das cuenta la diferencia. Claro, sí, se ve que entonces estaba obviando Capaz un que signo o algo. sí, en alguno de los cálculos que has hecho, al hacerlo en el trinomio, ¿sí? Ahí se dificultan los cálculos. Y como Claro, nosotros no nos queremos el resultado final, sino quiero el signo, porque el resultado final es infinito, ¿sí? Entonces no me hace falta digamos, los valores parciales, pero sí necesito los signos. Entonces la forma más fácil es factorizando. claro, ¿Estamos de sí. Y después, acuerdo? bueno, con el menos 1 también me pasó lo mismo, pero debe ser igual Bueno, también. factorízalo, ¿sí? Porque la expresión que te cambia es la del otro lado, ¿sí? En 1 tenemos, ahí yo tendría 1 menos 3 te va a dar negativo, y ahí te tiene que dar los mismos valores. Fíjate que tenés 0,009, si es x más 1 no vas a tener problema, ahí tiene la misma tendencia. Eh, no, el resultado, o sea, en el No debe ser dominio, esta función, ¿no? Vos decís sobre esta, es en x menos 1. claro, en x menos 1, que es No, te el... entendí más 1 y claro, está bien. En menos 1 vas a tener valores negativos, te vas a tener el menos 0,999, ¿sí? Por un lado, y el menos 1,00001, ¿no? Claro, sí, Entonces ahí, esta otra parte te va a dar el cambio de signo. ¿Sí? Aquí, claro, en el x más 1. Porque en un momento te va a dar positivo y en el otro te va a dar negativo. Y eso te va a cambiar los signos del infinito. claro, sí, está bien. Está bien, ahí ¿Sí? está. Esa era la duda que tenía, Está bueno, que bueno, y la no, aclaro, porque como ustedes tienen que hacer este análisis para presentar el trabajo práctico, entonces está bueno que lo hagan, que lo expongamos, ¿sí? No sé bien, si hace falta hacer la gráfica para que la vean, o estamos... De todas formas vamos a trabajar sobre esto, porque el tema que nos acontece hoy es asíntotas, ¿sí? Entonces, ahí implementamos ahí un pequeño PDF que está incompleto, por eso todavía no lo subimos, pero me gustaría que lo empecemos a ver ya que estamos con este tema. Pero se entendió el tema de la clasificación, ¿no? La idea de lo que es clasificar sí, discontinuidades, Sí, ¿sí, profe. no? Entonces, les enseñé ahí cómo poner las funciones dentro del GeoGebra. De todas formas, en ese cuadro de funciones que no tenían gráficas, ustedes tienen todos los GeoGebra para abrir y probar y hacer la simulación y ver qué pasa, ¿no? En cada uno de ellos. Y luego, bueno, tienen que hacer el desarrollo analítico, algebraico, ¿sí? Para el cálculo, para ir obteniendo los distintos análisis, ¿no? Así que bueno, eso es parte del trabajo práctico, así que necesito que lo entiendan para ir trabajando bien, ¿sí? De la mejor manera. Otro de los puntos del trabajo práctico era el tema de las asíntotas, identificarlas y explicar por qué había asíntotas allí, ¿no? En esos espacios. Nosotros les doy así un pantallazo rápido de lo que es las asíntotas, ¿sí? O qué tipo de asíntotas podemos encontrarnos cuando analizamos funciones. Si ustedes observan allí, está en esa gráfica, esa la bajé de internet, tendré que después compartirles la página de donde tomamos estas imágenes. Fíjense que me interesa que vean sobre esa gráfica. Hay una función que presenta las tres asíntotas. ¿Sí? Fíjense, hay una asíntota horizontal que la llama R, la asíntota oblicua, que es esa roja, que es S,
y la asíntota vertical, que es así media naranjita amarilla, se la llama T, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con asíntotas, ¿no? o cuando trabajamos con funciones que son asintóticas, sería así, nosotros no trabajamos con asíntotas sueltas, no trabajamos con rectas, y decimos estas son asíntotas. La asíntota toma importancia, o se fundamenta en su concepto, cuando está acompañando una función. Y esa función, si presenta el acompañamiento de alguna asíntota, entonces se dice que esa función es asintótica, porque está acompañada por una asíntota. ¿Cómo se acompañan estas asíntotas o cómo acompaña la asíntota a la función? Es en valores muy grandes, ¿sí? Valores muy grandes de función o de la variable independiente. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es qué es una asíntota. Una asíntota es una recta. Yo acá digo la recta R es asíntota de la función f de x. Dice cuando la curva se acerca indefinidamente a R sin llegar a coincidir con ella. Y acá hay un concepto, por eso lo dejé. Vieron que ahí hay como una aproximación de la asíntota a la curva. Es como que estos segmentitos cada vez se hacen más chicos, ¿los ven? Se dice que el espacio entre la asíntota y la curva siempre tiende a ser un infinitésimo. ¿Se acuerdan qué es un infinitésimo? Así a grandes rasgos, eso lo deben haber visto en el teórico. ¿Qué es un Y un infinitésimo? punto que se acerca con valores infinitos, como por decirlo, se acerca muy, No, pero a muy ver, cerca. a ver, pensemos el concepto de infinitésimo. Cuando a ustedes les digo yo infinitésimo, Un te da valor la muy idea de pequeño. algo que es muy pequeño, ¿sí? En realidad el infinitésimo es una variable, ¿sí? O un valor que tiende a cero, ¿sí? Ah, Es bien. tan pequeño que tiende a cero. Y si ustedes observan el comportamiento de las asíntotas, tienen esa diferencia infinitésima con la función. Ven que a medida que tomamos como valores de variables muy grandes o valores de función, porque dependiendo qué tipo de asíntota, ¿sí? Voy a tener que analizar x muy grandes, ¿sí? O valores de función muy grandes. Pero fíjense que supongan esta asíntota horizontal, ¿sí? Mientras más grande es el valor de x, pero negativo, ¿no? O sea, si yo me tiendo al menos infinito, o sea que hay un comportamiento hacia el infinito, que recién mencionaba uno de los chicos, uno de los compañeros. El comportamiento al infinito es de la variable x, ¿sí? Si la variable tiende a infinito, fíjense que la diferencia entre la recta y la función es cada vez más chica. ¿Sí? Pero si yo hiciera un zoom de esto, vuelve a separarse. ¿Sí? Entonces, esa diferencia parece muy chica, pero si nosotros hacemos una escala más chica, ¿sí? Es como que esa distancia se hace grande. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento asintótico. Cuando mi función y mi asíntota tratan de acercarse lo más posible, ¿sí? Sin nunca superponerse, ¿no? O sea, no llegan a tocarse nunca. Hay un infinitésimo de diferencia. Un valor muy pequeño que siempre se mantiene y las mantiene alejadas, ¿sí? Están como muy cerca, pero a la vez muy lejos, ¿no? Ese es el comportamiento asintótico. Cuando la variable se hace muy grande, fíjense que la asíntota la que vamos a obtener es la asíntota horizontal. En cambio, si el valor de función se hace muy grande, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, fíjense que el valor de función tiende a menos infinito. También se hace el f de x muy grande. ¿Y qué pasa con la asíntota? ¿Ven? Cada vez más próxima a la función. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo pasa con la asíntota oblicua. ¿Sí? La asíntota oblicua también trabaja. Si yo tiendo a más infinito en esta función, la x tiende a más infinito, fíjense que los valores de la función se acercan a la asíntota, ¿ven? Cada vez más próximos. Tienen ese comportamiento, ¿no? Entonces, si hay una asíntota que acompaña mi función f de x, le decimos que mi función es asintótica. Está acompañada por una asíntota, pero la asíntota no deja de ser siempre una recta. ¿Estamos de acuerdo?
Profe, ¿cómo sería una asíntota oblicua? O sea, porque las verticales y las horizontales tienen un punto que no está definido, ¿verdad? Ahora lo conversamos y si no se termina de entender, ahí me volvés a preguntar. ¿Querés? Bueno, sí, Así sí. lo vemos en un ejemplo y vamos viendo las definiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asíntota vertical y la horizontal son las más fáciles de ver, ¿no? Pero en realidad puede estar la presencia, y hay funciones que no presentan ningún tipo de asíntota, ¿no? Qué sé yo, una parábola, por ejemplo, no presenta asíntota de ningún tipo. O sea, vamos a ir viendo cada una y a ver si se entienden las diferencias y si las pueden ver. ¿Sí? Profe, una consulta. En el trabajo práctico, suponiendo que hacemos justo un ejercicio que no tiene función, al punto ese de que no tiene asíntota, al punto ese de la asíntota, ¿le ponemos que no tiene asíntota? No, ustedes van a tener que buscar alguna función que tenga asíntota. ¿Sí? Alguna de las funciones que ustedes tienen, varias de esas, si no presentan, no es como que en el punto no tiene asíntota. Directamente la función no presenta asíntota. Ah, bien, porque yo había resuelto ya un ejercicio y no tenía asíntotas como Habría que el trabajo. verlo. Esas consultas vamos generando los foros. En el foro me interesaría que ustedes compartan esas dudas, manden la foto, para que yo pueda ver dónde tienen la duda, el error, me planteen cuál es la función. Y de paso ya van confirmando cuáles son las funciones que están trabajando. ¿Sí? Entonces si uno salta con una función y todo el mundo agarra la misma función, ya sabemos quién copió a quién. Ah, ¿vieron? Entonces en los foros vayan planteando las inquietudes. ¿Sí? Para eso, ¿vieron dónde está el foro, no? No entramos nunca. Bueno, después les comparto ahí, al final les muestro el foro y la actividad, dónde tienen que subirlo y eso. ¿Sí? Bien, Ya compartimos todo en el aula virtual. Esas dudas e inquietudes que tengan con cómo expresarlo y eso, hagamos las consultas en el foro para que queden plasmadas ahí. ¿Sí? bien, ¿Estamos? bueno. Genial. Y de todas formas, hoy vamos a ver algunos conceptos que a lo mejor pueden clarificar cómo expresar y esa historia, ¿no? Vamos primero a ver qué es una asíntota vertical. Dijimos que una asíntota vertical era una recta, ¿no? La fórmula de la asíntota vertical siempre es x igual a un número. En este caso yo lo pongo como x igual a a, ¿sí? Eso es una asíntota vertical, ¿sí? De esa función f. ¿Cómo sabemos si existe esta asíntota vertical? Calculando el límite, ¿sí? Acá hay un límite por izquierda y por derecha, acentuado, que era lo que hicimos recién, cuando hicimos el cálculo de esos límites laterales. A mí me va a dar la confirmación de si la tendencia de ese límite es a infinito o a menos infinito. Es como que tendría más precisión y exactitud. Por eso tomamos los límites laterales a ese valor de asíntota. Pero en realidad, el concepto fundamental para la existencia de una asíntota vertical es que el límite, cuando x tienda a a, de esa función, sea infinito, ¿no? Infinito genéricamente, ¿no? Puede ser más, menos infinito, eso dijimos de acuerdo al comportamiento lateral, ¿no? Pero en el resultado, fíjense que no es un número finito, me da infinito. Si pasa esto, existe asíntota vertical en x igual a a. Y vamos a tener que recurrir a los límites laterales, o sea, acercarme a por izquierda y por derecha, para ver si ese comportamiento es más infinito o menos infinito, que es lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Y fíjense que en el tipo de funciones estas, cocientes de polinomios, ¿sí? Es como que es asiduo la presencia de este tipo de asíntotas verticales. Nosotros vamos a tratar de identificar este tipo de asíntotas, ¿sí? En esos valores que descartamos del dominio. ¿Vieron? En ese dominio yo descarto estos valores y es muy probable que esos valores sean asíntotas verticales. ¿Sí? Pueden no serlo, sí, es cierto, no pueden, hay que analizar. Pero si yo tengo que encontrar asíntotas verticales, ¿sí? En las funciones racionales me es muy fácil ver dónde analizo. Entonces,
estos puntos dependen, ¿cómo identifico los puntos donde podría pasar una asíntota vertical? Vuelvo a insistir, depende del tipo de función que analice. ¿Estamos? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fíjense que necesito recurrir a un límite para determinar que hay una asíntota vertical. Tenemos límites, por eso está dentro de la unidad de límite funcional. Usamos los límites, uso la herramienta límite para calcular asíntotas. En este caso específico, asíntota vertical. ¿Qué pasa con las asíntotas horizontales? La asíntota horizontal, ¿sí?, es una recta que es paralela al eje de las X, ¿no? ¿Puede coincidir con el eje de las X? Sí, sí podría coincidir. Pero es como que tenemos esa posicionalidad, ¿no? Esa posición dentro de nuestro sistema, ¿no?, cartesiano. La recta horizontal lleva también una fórmula. La fórmula, fíjense que es I igual a A. Esa sería la fórmula de mi asíntota horizontal en este caso. ¿Y cuándo voy a determinar si existe o no una asíntota horizontal? Cuando yo calcule límites para cuando X es muy grande, ¿sí?, positivo o negativo. Ven que yo tomo la tendencia de mi variable independiente es a más o a menos infinito, ¿sí? Si el resultado de este límite a mí me da un número finito, fíjense, me da un número finito, yo voy a decir que existe una asíntota, ¿sí? Yo tomo el límite de mi función cuando X tiende a más o menos infinito, y esto obtengo un valor numérico, ¿sí? Si existe ese valor numérico, ¿sí?, distinto de infinito, entonces nosotros decimos que existe una asíntota horizontal. ¿En dónde? En ese lugar. En realidad esto que tengo acá, a mí me está dando la idea de una recta constante, ¿sí?, paralela al eje X. Y el corte con el eje Y va a ser en A. ¿Me entiende? Ya vamos a hacer unos ejemplos para que lo terminen de ver. Cuando nosotros calculamos los límites para cuando X tiende a más infinito y a menos infinito, y vemos que hay concordancia en esos valores que son iguales a un número finito, fíjense que hablamos de una asíntota horizontal, ¿sí? Si esos límites laterales me dieran, no laterales, sino al más y al menos infinito, me dieran distintos números, ¿sí?, por un lado me diera A y por el otro lado me diera L, se dice que está en la presencia de semiasíntotas. Si este resultado me da infinito, quiere decir que no hay asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Si yo calculo un límite para cuando X tiende a infinito, ¿sí?, y me da infinito, no hay asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las cosas que siempre el cálculo del límite que hacemos tiene que ser finito, para que haya asíntotas horizontales. El cálculo de asíntota oblicua, una asíntota oblicua es una función lineal. La forma de la función lineal es I igual a AX más B. Y acá tengo que tener ojo, porque si A es igual a 0, fíjense, A es la pendiente de esa recta, sería una línea horizontal. Quiere decir que deja de ser oblicua para pasar a ser horizontal, ¿sí? Entonces, si tenemos una fórmula de función lineal para esta recta, entonces decimos que es una asíntota oblicua, ¿sí? El cálculo es más difícil. Bueno, acá tienen cuándo está la existencia de esta asíntota oblicua. Bueno, cuando hacemos la diferencia entre la función y esta asíntota, y eso tiende a 0, que es ese infinitésimo que decíamos recién, ¿no? En realidad el cálculo que nosotros nos regimos para el práctico es este. O sea, calculamos, suponemos que hay una asíntota oblicua, decimos que la fórmula va a ser esta, y calculo el A aplicando este límite, y el B calculando este otro límite, ¿sí? Si en el cálculo del límite esto me da 0 o me da infinito, entonces no existe asíntota oblicua. ¿Estamos? Si yo calculo este A y a mí me da 0, lo más probable es que esto sea una asíntota horizontal, ¿sí? Y si me da infinito, quiere decir
que no hay asíntota oblicua. Fíjense que hay en ese argumento del límite, fíjense todo esto es mi función dividido la variable independiente. Siempre se cumple esa fórmula. Es una fórmula que nos tenemos que aprender. Para calcular la pendiente de una posible asíntota oblicua, tienen que calcular el límite para cuando x tiende a más menos infinito, ¿sí? Y hacemos ese f de x sobre x. Y después cuando obtenemos el valor de pendiente, lo único que tenemos que hacer es calcular un nuevo límite haciendo la diferencia de estas dos expresiones, mi función y ese valor de a por x, por la variable. Una diferencia, una resta. Cuando yo hago este cálculo obtengo otro número que va a ser b. Entonces una vez que tengo a y tengo b, ¿sí? Obtenemos la asíntota oblicua. ¿Qué pasa si este cálculo me da infinito? Estaríamos ante la ausencia o no existencia de una asíntota oblicua. Si alguno de los cálculos del a y el b no nos da un número finito, entonces no puedo tener una asíntota oblicua. ¿Vamos? Digamos que el cálculo de asíntota oblicua, hay reglas prácticas cuando las funciones son racionales para obtenerlas, ¿sí? Pero el cálculo radica en esto del límite. ¿Y por qué se usan estas fórmulas? Hay toda una demostración desde el teórico, que no nos sirve para este curso, ¿sí? Pero sí nos sirve saber cómo hacemos este cálculo para obtener, ¿sí? Para poder calcular. Más o Profe, una menos me consulta. siguen, sí. Ahí, o sea, para la oblicua no tiene que ser ni cero ni infinito en ninguno de los dos casos para que haya. Cero no, porque si A vale cero, el B sí puede valer cero. Pero si A Ah, vale cero, voy a estar ante una pendiente nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que en vez de oblicua voy a tener una asíntota horizontal. horizontal. Claro. Entonces, las tres asíntotas sabemos que existe asíntota vertical en X igual a A, dijimos. Sí, solo sí, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué cálculo teníamos que hacer? El límite. Cuando X tiende a A, ¿sí? De mi función, me daba infinito. Claro. ¿Sí? Puede darme más o menos infinito, acuérdense. Después hacemos los límites laterales para ver cuál es el comportamiento real. Pero yo resuelvo el límite de una, sin poner sin poner tendencias de límites laterales, y yo resuelvo, y a mí me da infinito, me da menos infinito, yo ya estoy ante la presencia de una asíntota vertical. ¿Sí? La asíntota decimos que existe una asíntota horizontal en I igual a A, si, solo si, el límite, cuando X tiende a más o menos infinito de esa función, ahora me da A. ¿Estamos de acuerdo? Si yo calculo dos límites, por más infinito obtengo un número y por menos infinito obtengo otro número, acuérdense que estamos ante la presencia de dos asíntotas horizontales. ¿Sí? Se les llama semiasíntota. No se llama, ¿vieron a ver si ponen, se imaginan un salto infinito? ¿Se acuerdan los saltos infinitos? Donde teníamos límites laterales, uno tiende a un valor finito y el otro tiende a infinito. ¿Se acuerdan que había como una asíntota? Ya lo vamos a ver el ejemplo. En ese caso, es como que una parte de la función sigue la asíntota vertical. En esos casos no se dice semi-asíntota vertical, no se usa mucho. ¿Sí? Es una asíntota vertical que tiene ese comportamiento diferente. Pero las semiasíntotas se trabajan en las asíntotas horizontales o en la oblicua. Las oblicuas también se pueden presentar, podemos encontrarnos con varias oblicuas, ¿sí? Con dos, como mucho, ¿no? Y otra particularidad que tienen que tener en cuenta es que las asíntotas verticales nunca se cortan, ¿sí? No se atraviesan, y las horizontales y oblicuas sí pueden atravesarse con la función. Vamos, no es rígido eso, ¿eh? Entonces acá vamos a poner que existe asíntota oblicua, ¿sí? ¿En dónde? En I igual a mx más n,
Dijimos m igual al límite, teníamos que tomar cuando x tendía a más menos infinito, de f de x sobre x, para obtenerlo, acuérdense que esto tendría que ser distinto de 0 y distinto de infinito, y el n es el límite. Y cuando x tiende a infinito o a menos infinito, de f de x menos ax, ¿sí? Y este valor tiene que ser distinto de infinito. ¿Estamos? Eso que sería como un resumen de las asíntottas. ¿Vamos bien? Vamos a ver unos ejemplos, ¿quieren? Hay alguno de ustedes me preguntó, en general en las funciones racionales, cuando el grado del numerador es mayor al del denominador en un grado, hay asíntota oblicua. ¿Ven? Acá hay un ejemplo. Esas son reglas prácticas, porque la mayoría de las funciones que tienen esa característica pasa esto, ¿no? Fíjense que la función 1 sobre x presenta tanto asíntota vertical como horizontal. Lo que quería que nos pongamos de acuerdo es, porque como vamos a hacer parciales, vamos a tener algunos encuentros, digamos, virtuales en cuanto a observación de asíntotas, voy a tratar de poner siempre las asíntotas con líneas entrecortadas, ¿sí? Así como las ven allí. Sobre todo en los parciales, para que ustedes no tengan dudas. Si no hay línea entrecortada en esta gráfica, no tiene ese comportamiento, ¿estamos de acuerdo? Van a estar como visibles a la vista de ustedes este tipo de asíntotas, verticales, horizontales o oblicuas, ¿sí? Con líneas de colores así entrecortadas. Las vamos a definir así para visualizarlas mejor, ¿les parece? Entonces nos vamos a poner de acuerdo para identificarlas, ¿sí? ¿Quieren que empecemos con este ejemplo? Vamos a trabajar esta primera parte mucho con funciones racionales. Fíjense que la mayoría de las funciones que ustedes tienen, o la gran parte de las funciones que tienen asíntota, presentan asíntotas, son las racionales, ¿no? Entonces, cuando analicen funciones, si quieren ver el comportamiento de las asíntotas, elijan las funciones racionales que tienen en las listas de funciones, ¿sí? No quita que otras funciones, las funciones, por ejemplo, logarítmicas, también presentan asíntotas verticales, las funciones exponenciales presentan asíntotas horizontales, o sea, hay mucha variedad, ¿sí? En el recorrido de funciones, la función tangente, no sé si se acuerdan, también presenta asíntotas verticales. Como que tenemos distintos tipos de funciones. De acuerdo al tipo, vamos a ir viendo las características esenciales, ¿no? Y la presencia de las asíntotas están en varias de estas funciones. Ahí sí les digo, cuando la función es así de este estilo, ¿sí? La homográfica, o esto de cociente de polinomios, ¿sí? Que las llamamos nosotros funciones racionales, fíjense que para identificar lo que es asíntotas verticales, siempre van a estar en que descartamos del dominio, ¿no? ¿Lo ven allí? O sea, vamos a trabajar con o sea, porque tenemos que encontrarlo, y resulta como mucho más difícil si no tenemos la gráfica. En este primer trabajo práctico, fíjense, les damos la gráfica para que se acompañen y ustedes puedan solucionar esto más rápido. ¿En qué sentido? Cuando nosotros damos solamente la fórmula, y ustedes tienen que hacer un análisis de la fórmula, es como más difícil identificar si no hemos practicado mucho, ¿no? En esto de identificar asíntotas. Por eso, fíjense que todas las funciones que ustedes tienen para hacer el trabajo práctico, todas tienen la gráfica, y si no tuvieran la gráfica, ustedes pueden hacerla en GeoGebra. ¿Por qué? Porque la visualización nos da como recién uno de sus compañeros decía, hago el cálculo y no me da lo que me muestra la gráfica. ¿Sí? Entonces es como una autoevaluación esa gráfica, ¿no? Es algo orientativo. No siempre van a tener la gráfica, eso es cierto, pero bueno, con la práctica van a poder luego hacer los cálculos e ir encontrando estas asíntotas sin necesidad de ver la gráfica. Por ahora nos ayudamos, ¿sí? Por eso les presentamos siempre la gráfica. En la gráfica ven allí que con línea punteada tienen la asíntota vertical y hay una horizontal.
¿Sí? Hay un concepto que vieron en el teórico, y si no lo vieron tendrían que verlo, que es la extensión o los límites infinitos. El profe en el apunte lo pone como límites infinitos, otros profes lo damos como extensión de la noción de límite. ¿Qué pasa cuando nos acercamos? Fíjense, visualmente, si yo busco, está todo relacionado. Fíjense que esto está relacionado al cálculo del tipo de discontinuidad, ¿no? Fíjense que acá yo les pongo, ¿dónde vemos asíntotas verticales? ¿No? En este tipo de funciones, fíjense que la función presenta un punto de discontinuidad, ¿no? Asintótica en este caso. Entonces, es un lugar donde tengo que ver una asíntota vertical. Entonces, fíjense que ese número, ese 1, está descartado del dominio en este tipo de función. El dominio de esta función son todos los reales excepto el 1. Entonces 1 es un punto de análisis, ¿sí? Asintótico, ¿no? Para ver si existe o no asíntota. Ya vamos a hacer el cálculo. Las asíntotas horizontales o las asíntotas oblicuas es más fácil. ¿Por qué? Porque siempre tomamos, para encontrar estas asíntotas horizontales, vemos que la variable independiente sea muy grande, ya sea positivo o negativo. O sea, hacemos una tendencia de x a más infinito o de x a menos infinito. Y con eso analizamos los resultados y directamente obtenemos las asíntotas, ya sea horizontales u oblicuas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este tipo de funciones racionales, vamos a encontrar en aquellos puntos que presentan discontinuidades de tipo asintótica, de salto infinito, vamos a ver la presencia de asíntotas verticales. Y el tema de asíntotas horizontales o oblicuas, siempre con la tendencia de la variable a más o menos infinito. Quieren que hagamos los cálculos, yo acá puse varias en blanco. Nosotros decimos, a ver, calculo el dominio de mi función. Por eso es tan importante siempre sacar primero el dominio de la función. Valor descartado es 1, porque si yo calculo la imagen de 1, esto me da 1 sobre 0, no lo puedo resolver. ¿Sí? No tiene solución. Por lo tanto, no existe imagen. No existe imagen. Descartamos ese valor del dominio. Entonces ese punto es mi posible asíntota vertical. ¿Sí? Y digo posible porque a veces no es asíntota vertical. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar la asíntota vertical? Dijimos el límite de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Si yo hago el cálculo genérico, esto es 1, dividido 1 menos 1 es 0, 1 dividido 0 a mí me da infinito, ¿no? Entonces yo ya ahí, en ese cálculo así muy genérico, yo puedo decir que existe una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Sí? Pero yo tengo que ser como más específica. ¿Por qué? Porque necesito qué comportamiento tengo a la derecha y qué comportamiento tengo a la izquierda. Entonces acá entramos en juego lo que hacemos recién, cálculo de límites laterales. Entonces yo digo, tomo el límite para cuando x tiende a 1 por derecha. ¿Con qué valor lo hacemos? Esto a mí me da infinito. 1,001. Dale, 1,0001. El numerador siempre es positivo, ¿no? Porque es una constante. Pero el denominador, ahí va a haber cambio de signo. ¿Por qué? Porque si yo hago este número positivo menos 1, me va a dar un número mayor a 0. O sea que me va a dar positivo. Ah, se les está cortando, puedo tener mala internet, Augusto. Se corta, me Y se escuchan bien corta un poco, recortado. pero poco, profe, o sea, como por parte y no mucho. Pasa de vez Bueno, en trato de cuando, no es hablar todo un el poco tiempo. más lenta entonces. Puede ser el internet mío, ¿eh? Entonces dijimos más dividido más. 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 No, más. Como menos. Más. Sí, profe, más. Ah, bueno. Entendí menos. A mí también se me entrecorta. Tiende 1 por izquierda ahora. ¿Con qué valor vamos por izquierda? 0,99.
Bueno, 0,999. Cuando hago ese valor menos 1, ¿qué va a pasar acá? Da negativo, da menos. Bien. Entonces tengo más dividido menos, menos. Menos. Entonces ahí tengo el comportamiento más infinito o menos infinito. ¿Sí? Entonces ahora me concuerdan los datos calculados con la gráfica, ¿no? Me acerco por la derecha, obtengo más infinito, me acerco por la izquierda, menos infinito. Como los dos valores son infinitos, fíjense que estamos hablando de una discontinuidad esencial de primera especie de salto infinito. No, de salto asintótico en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos la presencia de una asíntota vertical. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ven que hacemos de nuevo el mismo cálculo de continuidad? Lo estamos haciendo para hacer el cálculo de asíntota o ver cómo se comporta la función en este acercamiento a la asíntota, ¿no? ¿A dónde se acerca? ¿En el más infinito? ¿En el menos infinito? ¿Mm? Profe, una Vamos con el... pregunta. Sí, Y ahí, sí, si por sí. ejemplo cualquiera de los dos límites por la izquierda o por la derecha hubiera dado un valor finito, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? No hay asíntota. Por más que se cumpla que Tengo... arriba dio, digamos. O sea que, viste que arriba No, ya hicimos acá en la de este general. cálculo, ahí ya vas a tener ahí un llamado de atención. Ah, bien. ¿Sí? ¿Cuál es tu llamado de atención? Por ejemplo, cuando hay la discontinuidad evitable, que hay una indeterminación. Puede aparecer un 0 sobre 0. ¿Sí? Claro. En un 0 sobre 0, entonces ahí podríamos tener un tipo de discontinuidad evitable. Entonces hay que hacer un análisis. Dentro de este archivo de PDF puse una función donde tenemos un valor que se comporta como evitable y el otro se comporta asintóticamente. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, Pero sí te salta antes. Si ahí claro. ya te dio Bien. infinito, es muy probable. ¿Qué diferencia puede haber? A lo mejor que el límite lateral, en vez de ser los dos a infinito, uno te dé finito y el otro infinito, ¿no? En ese Claro. caso, pero sigue sigue existiendo la asíntota vertical, eso voy. ¿Sí? Bien. Ya lo vamos a ver. Hay también otro ejemplo. Hacemos el cálculo de primero de las asíntotas horizontales, ¿puede ser? Miren acá, tengo que tomar, dijimos, para la existencia de asíntotas horizontales, tomábamos el límite para cuando x tendía a más infinito, ¿no? Visualmente, es el comportamiento, lo observo aquí. ¿Qué pasa cuando la x toma valores muy grandes? ¿Qué pasa con los valores de función? ¿A qué tienden? ¿Cómo, profe? Cuando x toma valores muy grandes, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, los valores de imagen, ¿a qué tienden? Cero. 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 A 0, muy bien. ¿Sí? Entonces el resultado de este límite, ¿cuánto nos tendría que dar a nosotros? 0. ¿Sí? Cero. Sí. Bien. Entonces yo digo 1 sobre x menos 1, ¿no? Cuando yo hago la división por infinito, 1 dividido infinito a mí me da 0, ¿no? Sí. Porque infinito menos 1 me da infinito y 1 sobre infinito me da 0. Ven acá, obtengo un valor. ¿Sí? Este es un valor finito. Es el a que yo estaba mostrando en la definición. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una asíntota horizontal en i igual a 0. ¿Sí? No, perdón, en i, sí, igual a 0. Esta es mi asíntota, es la fórmula de mi asíntota, es recta. ¿Qué pasa si yo tomo el límite para cuando x tiende a menos infinito? La forma más rápida, esto es menos 1, es cambiar, hacer límite que x tienda a infinito positivo, y donde dice x cambian por menos x. Es una estrategia de cálculo. ¿Sí? Pero fíjense que por más que esto sea menos infinito menos 1, es menos infinito y me queda 1 dividido menos infinito. ¿Cuánto me da eso como resultado? 0. Cero. No existe el más 0 o el menos 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces me da 0. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, otra vez asíntota horizontal en i igual a 0. Quiere decir que hay una única asíntota horizontal que es esta recta, ¿no? A veces estos dos valores me pueden dar distintos. Si me dieran distintos, decimos que hay dos
semiasíntotas horizontales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Avanzamos un poco más. Si yo ya encontré asíntota horizontal, no va a haber asíntota oblicua, ¿eh? Porque yo ya tengo el comportamiento de asíntota horizontal tanto para el X que tiende a más infinito como el X tiende a menos infinito. Entonces, si yo encontré asíntota horizontal, no voy a encontrar asíntota oblicua. Solo va a haber ¿Cómo? una. Está la presencia, si hay semiasíntota, habría que encontrar un caso muy raro, que una de las ramas tienda a una, digamos, a una asíntota horizontal y la otra rama tienda a asíntota oblicua. Es raro encontrar ese tipo de funciones. ¿Podría haber de ese tipo? Sí, podría haber. Pero vos estás haciendo los dos cálculos, ¿no? Por el más infinito y por el menos infinito. Entonces ahí ya estás descartando la oblicua porque te ha dado en los dos casos asíntota horizontal. ¿Sí? Ahí no sé si se me cortó, ¿me siguen escuchando? Sí, sí, profe, sí. Bien, vamos a otro ejemplo. Acá tenemos un caso, a ver si se dan cuenta del tipo de discontinuidad que presenta esta función. Salto finito. Es salto finito. Es de salto finito, muy bien. El límite lateral derecho me da más infinito y el límite lateral izquierdo me da 0. Cero. ¿Sí? Hagamos el cálculo así genérico, ¿no? Que vamos por las asíntotas verticales. Para poder identificar asíntotas verticales, ¿qué habíamos dicho? Vamos por valores descartados del dominio, ¿no? Entonces, Perdón, profe. ese x0, sí. ¿Dijo de salto finito? No, salto infinito. Ah, bien, bien. No, había entendido Ah, mal yo entonces. también escuché salto finito, yo A lo Claro. no mejor sabía lo qué dije era. mal, perdón. Sí, si lo dije mal, no sé si se entrecortó, a lo mejor lo puedo haber dicho mal. Pero sí, es Claro. salto infinito. Está bien, está Bien. bien. Hay un valor que descartamos, ¿sí? Que es 0. Ese es el valor que vamos a tomar nosotros para averiguar si hay realmente una asíntota vertical. Y vamos a la parte analítica, algebraica, ¿sí? De análisis. Entonces yo tomo el límite, entonces dijimos, para cuando x tiende a 0, de 1 sobre x, o sea que yo digo e elevado a la 1 sobre 0, ¿eso cuánto me da a mí? ¿Es al infinito, no era? Claro, 1 dividido Claro, 0 era infinito, y el infinito, infinito. infinito. Ven así de una, el cálculo, así sin hacer mucho análisis, ven que obtenemos el infinito. ¿Qué significará eso? Que hay ¿Existe o no asíntota existe? vertical. Y sí, Claro, existe asíntota vertical en x igual a 0. Cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero observando la gráfica, fíjense que los comportamientos son muy distintos. Entonces ahí tenemos que hacer el cálculo para ver qué comportamiento tenemos de la función en las proximidades a la asíntota. Por eso nos aproximamos por derecha y por izquierda cuando trabajamos con asíntota vertical, ¿no? Entonces, si yo tomo límite cuando x tiende a 0, de e a la 1 sobre x, ¿sí? y yo voy a ir por derecha, acá aparece un valor como muy clave, ¿no? ¿Por qué? Porque justo a la derecha de 0 los valores son positivos, ¿sí? Y a la izquierda de 0 los valores son negativos. Y cuando la x está en un exponente y hay signo menos dando vuelta, ¿sí? Eso a mí me provoca como un gran cambio en la forma de la función. Eso me va a mí a aparejar, me va a traer como diferentes resultados. Yo ya me lo veo venir. Capaz si ese punto de discontinuidad hubiera sido en 2, en 3, ¿sí? No dudaría tanto, ¿sí? Pero ese comportamiento está justo en 0. A la derecha tengo valores positivos, a la izquierda tengo valores negativos. Y un exponente, vuelvo a insistir, negativo, me produce cambios. Vamos con un valor muy próximo a 0 por derecha. Habíamos dicho que esto era como un 0,01, ¿no? Si yo divido por casi 0, ¿sí? Fíjense que este valor es positivo, ¿no? Entonces yo te digo, 1 dividido casi 0 es infinito. O sea que voy a tener e a la infinito positivo, ¿no? Sí.
¿Y esto a mí qué me da? Uy, ¿por qué me fui? Perdón. Acá estoy. Esto me da infinito, ¿no? Sobre esto no tenemos problema. ¿Cuándo aparece mi problema? Cuando viene por el menos, sería el... Claro, porque esto sería un menos 0,001, ¿no? Claro. Entonces, esto es e a la 1 sobre x, ¿no? Esta x, cuando yo me aproximo por la izquierda, no es positiva, es negativa, ¿no? ¿Sí? Es como que tendría un e a la menos infinito. ¿Sí o no? Porque eso es 1 dividido casi 0, pero me estoy aproximando por la izquierda, o sea que ese valor es casi 0 negativo. Entonces ese exponente a mí no me da infinito positivo, a mí me está dando infinito negativo. ¿Y qué me provoca a mí un exponente negativo? ¿Se acuerdan? Dijimos que esto era e al infinito en el denominador. ¿Y 1 sobre infinito cuánto me da a mí? 0. 0. 0. Por eso tengo el otro comportamiento. ¿Sí? Por eso en este caso es una discontinuidad de tipo, sería esencial de primera especie, porque calculé los dos límites, ¿sí? Pero de salto infinito. Uno de ellos me da infinito y el otro me da finito, me da 0. ¿Se entiende el comportamiento? Es como que si nosotros lo vemos, esa asíntota vertical sería una semi-asíntota vertical, pero no se dice así, ¿sí? Entonces directamente decimos que hay una asíntota vertical, ¿sí? Y el comportamiento asintótico es si me acerco a 0 por la derecha. ¿Se entiende? Profe, igual eso sería el cálculo del punto 2 en discontinuidad, digamos. Es decir, que si lo calculamos para discontinuidad, con ver los Ya está resultados ya calculado para sabemos. asíntota. Claro, Claro. está todo relacionado. Muy bien, es así. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me está dando también un comportamiento, ¿no? En discontinuidad yo veo el resultado del límite y yo ya me conformo y clasifico. En la gráfica, si yo tengo que dibujar esto a partir de los cálculos de límites, si yo no tengo gráfica, supónganse que esto lo desconozco, ¿sí? Si yo digo, a ver, me tengo que acercar por derecha a 0, tengo un comportamiento hacia el más infinito. O sea que la función viene por aquí. Y ya vamos a hacer el cálculo de la asíntota, tiende a 1, o sea que voy a tener por aquí. Entonces yo directamente cuando grafique hago esto, 1, este comportamiento. No sé si me explico, ¿no? O sea, sin necesidad de tener la gráfica, haciendo estos cálculos que vamos haciendo, ya me estoy dando una idea de cómo voy a trabajar, cómo ese comportamiento asintótico lo tengo que graficar de esa manera, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Así que bueno, pero sí, son cálculos como es cierto, son cálculos repetidos. Calculamos esa asíntota en 1, me da Sí. 1, esto sería, y dijimos límite, cuando x tiende, ¿a qué tenía que tender? A 0. Ah, infinito, perdón. Sí, infinito. A infinito. ¿Sí? Por más y por menos infinito era la cosa, ¿no? Sí. Sí. Sobre x. ¿Sí? Esto habíamos dicho que era lo mismo hacer límite cuando x tendía a infinito de e a la menos 1 sobre x, ¿no? Bueno, calculemos primero el primer límite. Decimos que x tiende a infinito. Esto sería hoy. Toco el borde. Perdón. Es muy chiquita la pantalla y cada vez que tengo que escribir sobre el borde, sin querer toco la pantallita, me muevo de pantalla. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Esto dijimos que era e a la 1 sobre infinito. ¿Cuánto me da eso? 0. E a la 0, ojo. Ah, era 0. 1.
Ah, estamos, es 1, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Cuando obtuve ese valor, ¿qué conclusión sacamos? Y que sí existe la asíntota horizontal, porque es un valor finito. ¿Y cuál es la fórmula de esa asíntota? Y Y igual igual a 1. a 1. Muy bien. Y hacemos el cálculo del otro límite. Esto sería límite, ¿sí?, de 1 sobre e a la 1 sobre x, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Esto sería 1 sobre e a la 1 sobre infinito. 1 sobre infinito dijimos que era 0. O sea que esto es 1 sobre e a la 0. Y e a la 0 es 1. Y 1 sobre 1, ¿cuánto da? 1. No. O sea, estamos ante la misma asíntota, ¿no? Digamos que el comportamiento en el más infinito y en el menos infinito tiende, el valor de función tiende a 1. ¿Ven? Acá observo eso, en el más infinito y en el menos infinito. ¿Ven que ahora está desplazada? No es la asíntota horizontal del eje X. Desplazado sobre 1, ¿no? Esta es la fórmula de esta recta, es y igual a 1, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y allí ya tendríamos la asíntota vertical, perdón, horizontal. Fíjense que aquí tampoco tenemos presencia de asíntota oblicua, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, acá este ejemplo se los dejo a ustedes para que después lo analicen, ¿sí? Tenemos de nuevo asíntota horizontal y asíntota vertical. ¿Sí? Acá también tenemos la presencia de la asíntota horizontal y tenemos asíntota vertical, y fíjense el comportamiento de los límites laterales. Eso se lo dejo a ustedes para que lo vean. Son todas cosas muy parecidas, por eso no quiero seguir desarrollando ejercicios que ustedes se van a dar cuenta solos, ¿sí? Vamos a este sí me interesa. Acá apareció la asíntota oblicua, ¿no? Hacemos el cálculo para que lo vean. Sí. Primero vamos con la asíntota vertical, ¿no? Cuando yo descarto los valores del dominio, fíjense que hay dos valores. Si yo factorizo, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esto sería x más 3 por x menos 3, ¿no? Ese denominador, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Calcular el límite para cuando x tiende a menos 3 y para cuando tiende a 3, ¿no? Quizás sería como importante factorizar allí ese numerador, ¿no? Bueno, ya lo hacemos. Primero vamos a ver sobre los cálculos. Cuando yo descarto los valores del dominio, fíjense, tengo menos 3 y 3. ¿Sí? Y acá hay un problema. Visualmente, ¿qué le está faltando a esa gráfica? A ver si se dan cuenta. ¿Qué le No, falta yo a no esa me... gráfica? Cortes en los ejes, puede ser. Supuestamente, de acuerdo a ese dominio que estamos observando, ¿sí? ¿Cuántas asíntotas verticales debería haber? 2. 2. ¿Y cuántas hay? Una Una. sola. Una Solo hay sola. una. Entonces, ¿qué pasa en X3? Son dos asíntotas en una. No. Por acá, ¿qué vamos a tener? Claro, ahí debería estar la Ah, otra. un Y no punto está. vacío debería haber. Ahí hay un punto vacío. ¿Sí? Eso yo no se los grafiqué, prometo en un parcial agregárselo para que lo vean bien. ¿Sí? Es una discontinuidad evitable allí. Acuérdense que GeoGebra no Sí. marca esas discontinuidades. Pero si yo veo el dominio de la función, yo ahí tengo que darme cuenta que algo raro pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una asíntota en menos 3 y en 3? ¿Qué pasó? Hay algo raro. ¿Sí? Pero me está llamando la atención ese dominio, ¿sí? Con respecto a la gráfica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Profe, o sea que, por ejemplo, sin la gráfica, si hacemos el límite de 3, no daría el valor para la asíntota vertical.
¿O no? No, ahora lo hacemos. ¿Lo hacemos? Bueno, Arrancamos con ese límite más fácil. dale. Digo, límite, decimos, en menos 3 no van a tener problemas, ¿sí? Menos 3 más 3 les da 0 y hay que ver el numerador. En realidad el numerador, quieren que lo factoricemos porque ese numerador así tan feo no me sirve. Si yo tiendo a 3, ¿sí? 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 menos 27 me va a dar 0, ¿no? Ven ahí cuando yo digo x tiende a 3, de x al cubo menos 27 sobre x cuadrado menos 9. Esto me va Sí, a da dar 27 0 menos 27. sobre 0. ¿Sí? 0 sobre 0. Quiere decir que tenemos una indeterminación 0 sobre 0. ¿Y qué hacemos? Y hay que levantarla. Y bueno, ¿cómo hacemos para levantar esa indeterminación? Factorizando. Y sí o sí tengo que tratar de simplificar algo. Por eso yo optaba por la factorización. Vemos que 3 es una de las raíces, ¿no? Yo voy por Ruffini, que me gusta, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran. Y ahí Pero esto sería no, 1, 0, no 1. aplica diferencia de cuadrados ahí. En el numerador no, en el denominador sí. Ah, En el bueno. numerador tengo un x cubo. Hay un caso de factoreo con diferencias de cubos, pero nunca me lo acuerdo, por eso voy a la división. Hay una regla práctica. Era el binomio, ¿sí? X menos 3, por el trinomio cuadrado perfecto que se intercalaba con los signos, no. Entonces yo no me lo acuerdo, esa regla práctica para armar ese caso de Y como que se factoreo. iban reduciendo los grados a Claro. medida que se iba Sí, es aumentando 3 el veces grado. el primero, el Algo así cuadrado es. por el segundo, más Sí, sí. 3, bueno, toda esa regla yo no me la acuerdo, ¿sí? Porque son tantas reglas en la matemática que uno se olvida, ¿no? Entonces voy a lo fácil, Ruffini, ¿sí? Yo Entonces, también siempre digo, me olvido de la existencia de ese caso. por eso, yo no les voy a tomar qué casos, ¿no? Entonces ustedes eligen, si lo saben mejor, si tienen buena memoria, está bárbaro. Esto es 0, esto era menos 27 acá arriba, si no, no me da. 9 por 3, 27, 27 menos 27 es 0. Entonces, yo hago el límite, cuando x tiende a 3. Fíjense que estoy generalizando en 3, ¿no? No fui ni por la derecha ni por la izquierda, estoy haciendo el cálculo directo, ¿no? Esto me daba x menos 3, que es una de las raíces, y la factorización me quedó x cuadrado, porque bajo un grado, más 3x más 9. ¿Sí? Sobre, ahí factorizo la diferencia cuadrado, x menos 3 por x más 3. Y acá podemos tener resultado infinito o podríamos tener resultado distinto de infinito. Cuando yo hago el cálculo, depende de la situación problemática, podría obtener un infinito. O sea, levanto la indeterminación porque el infinito es un resultado posible, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo simplifico esto con esto, fíjense que me queda 3 más 3 es 6 en el denominador y 3 Sí, por va a 3. quedar siempre positivo el denominador, entonces se ¿Y levanta. cuánto me da ese numerador? ¿Alguien me lo calcula? Esto me da 3 por 3, 9, 27. más 3 por 3, 9, más 9, sería 27, ¿no? 27 sextos. ¿Sí? 7, 8, 9, esto es divisible por 3. O sea que ¿cuánto me da? 9 medios. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿y qué hacemos con ese valor? Acá no me dio infinito. No. Entonces, no existe asíntota La vertical. asíntota vertical. ¿Sí? Y después, bueno, hay que ver ese comportamiento. Si ustedes estuvieran analizando discontinuidades, ¿sí? Tendrían que ver esos límites laterales, ¿no? Pero acá no existe asíntota vertical. Entonces, ¿hace Eso falta en calcular x los igual límites a 3, laterales? ¿no? ¿Cómo? En x igual a 3, entonces A 6. se tiende a 4,5. ¿no? Claro.
Eso, si tuviera que hacer el punto, tendría que ser en 3 y 4,5. ¿Sí? Que si Bien. ustedes ven es como muy próximo a 5, ¿no? Habría que poner una mejor escala en GeoGebra Sí, para que lo sí. vean bien. ¿Estamos? Entonces, no existe asíntota vertical. En cambio, si ustedes tomaran el límite para cuando x tiende a 3, negativo, ¿sí? A menos 3, esto me quedaría menos 3 al cubo, menos 27 me va a dar un número negativo, ¿no? O sea que me está dando un número dividido 0. O sea que la tendencia de esta función, de este límite, es darme infinito, ¿no? Entonces acá como me da infinito, sí existe asíntota vertical. En x igual a menos 3. Y ahí sí tendrían ustedes que calcular los límites laterales. ¿Se entiende? Para que me dé que por derecha tiende a más infinito y por la izquierda tiende a menos infinito. ¿Terminan ustedes ese cálculo? Sí, igual en los dos hay que hacer los laterales, porque después para ver, bueno, ahí porque estamos con la gráfica, pero para ver en el caso del 3, si es evitable o no, hay que hacer los límites también o no, laterales. Sí, en realidad cuando ustedes simplifican y ustedes quieren hacer límites laterales aquí, miren el valor de 3. Un valor más grande es 3,0001 y un valor más chico es 2,9999, ¿sí o no? Sí, Tiene poco sentido trabajar con esto. Fíjense que acá tengo todo suma. O sea que la tendencia va a ser a 9 medios, sí o sí, de los dos lados. ¿Sí? No hay como cambios abruptos, ¿no? En el cálculo. claro. Entonces yo, en este caso, yo lo único que haría para el cálculo, cuando yo me doy cuenta de esto, ¿sí? Total es un análisis genérico lo que estamos haciendo, no hace falta ser tan específico. Yo me estoy dando cuenta de eso, entonces pongo más menos, tiende a 9 medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos seguros que pasa eso, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo con el 3,0001 y con el 2,999, ¿sí? Lo pueden hacer, y quedan más seguros todavía, ¿sí? Entonces la tendencia es a 9 medios, ¿sí? ¿Sí? Va a ser un Bien. numerito un poquito más grande y el otro va a ser un poquito más chico, ¿se entiende? Pero tiende a ese valor, 9 medios. En ese caso, si es evitable, no quieren ustedes hacer el cálculo de los laterales, no hace falta. Pero cuando sepan que es evitable, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? ¿Más o menos? sí, sí. Sí, sí, profe. Vamos al cálculo de la asíntota. En realidad yo no veo la gráfica. Y siempre atino a calcular los límites cuando x tiende a más infinito a menos infinito, ¿no? Entonces yo digo, límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos 27 sobre x cuadrado menos 9. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan qué indeterminación era esta? Es un infinito sobre infinito, ¿no? Sí, Pero el grado del numerador es más grande que el del denominador, ¿no? No, no, había dado. Ah, ¿Se acuerdan en este caso? sí, Dividíamos sí, tanto el hay que numerador dividir como el todo por el, denominador claro, por el x al por cubo, en este el. caso. Sí, ¿Sí? por el Entonces, mayor grado. la Y quedaban tendencia de este las. límite, ¿a qué va a ser? A infinito. ¿Sí? ¿Ven que el numerador se hace más rápido infinito que el denominador? Sí. O sea que tengo una tendencia, un resultado, si ustedes después quieren hacerlo, pero les va a dar infinito. ¿Sí? Cuando les da infinito, ¿qué dicen acá? No existe asíntota horizontal. Porque para que existiera asíntota horizontal tenía que darme un número, ¿se acuerdan? Entonces, ya descarto ahí la asíntota horizontal. Entonces, ahí, recién cuando descarte la asíntota horizontal, vamos en busca de la asíntota oblicua. ¿Sí? Hay una regla práctica que dice, si estoy dentro de una función racional, ¿sí? Y el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces hay una asíntota oblicua. Eso yo lo estoy viendo en la fórmula.
¿sí? Porque es justo una función muy especial, porque la hemos estudiado esta función racional. Pero bueno, no lo sé, no sé esas relaciones, no estoy tan seguro si realmente hay una asíntota oblicua, entonces empiezo el cálculo. No ¿Pueden encontré arreglar, profe? asíntota Así la horizontal, anoto. sí, hacemos asíntota oblicua. ¿Cómo hacíamos? Yo supongo que hay la regla es, en funciones racionales, el grado del numerador mayor al del denominador en un grado. Eso significa que hay una oblicua siempre. Va a existir una oblicua, sí. Bien, gracias, profe. Y hay una forma más rápida, creo que dividen el numerador, divide el denominador y así obtienen la... Profe, ahí que pero dice, no. hay uno de los chicos que está hablando en el chat, ahí leo. Que tengas asíntota horizontal significa que no hay oblicua, claro, sí, así es, Eso le iba a preguntar también. sí, sí. No necesariamente. O sea, que no haya asíntota horizontal me lleva a analizar oblicua, pero puede que oblicua tampoco exista, ¿no? Profe, no, igual yo No le todas quería las preguntar. funciones, o sea, no todas las funciones tienen asíntotas, a eso voy. ¿Ah? Si está la presencia, si estamos en funciones racionales, siempre o está la horizontal o están las oblicuas, ¿no? Pero no necesariamente todas, ¿eh? Profe, bien, pero ahí usted no había dicho que cuando estaba la asíntota vertical no iba a estar la oblicua. No reemplaza la vertical. La oblicua, yo lo que les dije es, si hay asíntotas verticales, no puede haber oblicuas al mismo tiempo. Que no tenga horizontal te lleva a analizar la oblicua y ya se ve si hay o no. Exacto, así queda mejor. Ahora sí quiero. ¿Sí? O sea, yo descarto la asíntota horizontal, analizo la oblicua. Descarto la oblicua, no tiene asíntota. Ni horizontales ni oblicuas. ¿Sí? ¿Estamos? Si no es tan rígido, no hay una regla. No busquen reglas en análisis matemático, porque siempre hay excepción a la regla. Siempre encontramos una función que sea excepción a esa regla. Entonces vamos por el cálculo de la oblicua. ¿Cuál sería la forma genérica de una recta? MX más N, ¿no? Sí. O AX más O AX más B. B, como quieran, sí. El cálculo de la pendiente M, dijimos que era el límite cuando X tendía a infinito. En realidad es más y menos infinito. No hay variedad en esto, pero lo hacemos siempre primero por más infinito. ¿Qué hacíamos? Teníamos que hacer la función sobre X. ¿Sí? Es una regla práctica. Entonces tendríamos límite, cuando X tiende a más infinito, esto sería X cubo menos 27 sobre X cuadrado menos 9, dividido X, o sea que sería por 1 sobre X, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la X Sí. me queda en el denominador, a eso voy. Entonces tengo límite, cuando X tiende a infinito, esto me queda X cubo menos 27 sobre, esto sería X cubo, hago la distributiva acá, para que vean el grado, ¿no? X cubo menos 9X. ¿Sí? De acuerdo a la regla que vimos, fíjense, igual grado, ¿sí? Claro, ¿Cuál sería el resultado de esto? divide, es 1 sobre 1. 1. Exacto, o sea que me da 1. Entonces acá yo ya veo que existe asíntota oblicua. ¿Sí? Si ese valor me hubiera dado 0, era que no hice este cálculo bien. ¿Sí? Y si me da ahí infinito, ya no hay asíntota oblicua. Puede ser que este cálculo no esté bien, o puede ser después que cuando calcule el n me dé infinito, ¿no? También puede ser. A veces me da infinito de la nada. Esto es el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué hacíamos para calcular la otra parte? Esto era x cubo menos 27 sobre x cuadrado menos 9 menos 1x. Poníamos el valor dependiente acompañado de la variable, ¿no? ¿Y cómo hacemos para sumar eso? Hay que sacar como un denominador, ¿no? Sí, me voy a tener que venir para abajo, así lo vemos.
Bueno, sigo acá después de la presentación. Me quedé sin hoja. Esto sería n, tendríamos límite. Esto es como si estuviera sobre 1, ¿no? ¿Cuál es el común denominador? X cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9. Todo eso dividido x cuadrado menos 9 me queda por 1 por x cubo menos 27, ¿no? Y a eso le tengo Sí. que restar ese signo menos que tengo ahí, resta, es este signo menos que estoy poniendo acá, y voy a poner, es todo esto dividido 1, es todo esto, x cuadrado menos 9 por x. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Entonces esto es x cubo. No, me estoy olvidando del límite. Se hacen largos los cálculos de asíntota oblicua. X tiende a infinito. Esto me quedaba x cubo menos 27. Esto es menos x cubo y menos por menos más 9x. ¿Sí o no? 27, este Sí. menos x cuadrado por x cubo, me queda negativo, y menos por menos más 9x. Sobre x cuadrado menos 9. ¿Puedo cancelar? Si quieren lo veo con otro color. Este Sí. x cubo con este X x cubo. cubo. Y ahora me queda, miren, en el numerador el grado menor al del denominador. Menos 27 más 9x sobre x cuadrado menos 9. ¿Qué pasó ahí? Cuando el grado del denominador se hacía más rápido infinito que el numerador, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el resultado de eso? Tendía a 0. Exacto. ¿Sí? Entonces, n vale 0. Entonces, la fórmula de mi función va a ser y igual a 1 por x más 0. O sea que estamos ante la función identidad justo, ¿no? Y igual a x. Que si vuelvo a la gráfica, miren, ¿por dónde pasa la recta? Por el 0. La oblicua pasa por 0. ¿Lo ven allí? No tiene sentido, en este caso, ya observando la gráfica, que calculemos para el menos infinito, ¿sí? En realidad, si ustedes hicieran el cálculo para el menos infinito, es como hacer el cálculo para el más infinito y invertir todos los signos de las expresiones. Pero eso no les va a alterar el cálculo de las asíntotas. Van a ver que van a obtener de nuevo el mismo valor. Entonces, no pierdan tiempo en estas funciones que tienen una sola asíntota oblicua, ¿sí? Ya más adelante vamos a analizar funciones donde son raras en las que presentan distintas asíntotas oblicuas, ¿no? Entonces, hagan el cálculo solamente para x infinito. Cuando se presente una de las otras funciones con dos asíntotas oblicuas, yo les comento, y hacemos el cálculo completo. ¿Sí? ¿Vamos? Pero para este análisis del trabajo práctico que ustedes tienen, no hace falta hacer por el más infinito y por el menos infinito. ¿Vamos? Porque si no van a perder mucho tiempo. Más o menos, ¿se entendió entonces el cálculo de asíntotas? Sí, profe. Igual lo que no me quedó muy claro fue lo que dijo que si había asíntota vertical, no había asíntota oblicua. No está bien eso. Si se interpretó eso, no es correcto. Vamos de nuevo. Las asíntotas verticales están como sueltas, ¿no? Digamos, o sea, asíntotas verticales siempre las asociamos a los valores que descartamos del dominio, sobre todo en estos ejercicios donde tenemos funciones racionales, ¿no? Sí. O sea, lo generalizamos, digamos, a la asíntota vertical con los valores que descartamos en el dominio si las funciones son racionales, ¿no? Después habría que ver, hay que empezar a estudiar un poco más el tema de las exponenciales, las logarítmicas. Lo que pasa es que para poder calcular límites con otras funciones más complejas, que serían las funciones trascendentes, ya ahí necesitamos aprender L'Hopital, ¿sí? Porque el cálculo del límite se hace como muy difícil algebraicamente, entonces necesitamos ver otra herramienta de cálculo para el límite. Entonces esas funciones las vamos a analizar con más profundidad más adelante. ¿Estamos?
Entonces, si ustedes ven que el cálculo del límite se hace como tedioso, que no lo van a poder resolver, ¿sí? Entonces ustedes ponen directamente la observación de la asíntota visualmente, ¿sí? Yo si tuviera que hacer un cálculo acá visual, miren en la gráfica esta que ustedes tienen, ¿sí? Yo acá la hago porque es una función racional, pero si ustedes ven que cuando presentan el cálculo de m y n no obtienen un resultado, porque no pueden levantar la indeterminación, ustedes me lo comentan por el foro y yo les digo, no chicos, ese cálculo de asíntota no lo hagan analíticamente, sino que lo hacen visualmente, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta función, ¿qué sería hacerlo visualmente? Yo digo, el límite cuando x tiende a -3 de mi función es por derecha a más infinito y por izquierda a menos infinito. ¿Sí? Entonces, como el límite me da infinito, ¿qué sucedía? Existe asíntota vertical. ¿Sí? Claro. Si este cálculo, este cálculo del límite, a mí se me complica porque no hemos visto las suficientes herramientas para el cálculo, entonces directamente lo observo, ¿sí? Esto es lo que se llama el límite infinito que explica el profe en el apunte, o en el video que tengan de teórico, van a ver que esto lo hace muy así por encima, sin tanto cálculo analítico. Entonces hay funciones que van a poder hacer el cálculo analítico de las asíntotas y hay otras funciones que todavía no, porque van a ver que se les va a complicar el cálculo. ¿Sí? Necesitamos ir como un poco más adelante. Pero nosotros estamos haciendo un práctico desde los dos puntos. O sea, estamos tratando de analizar visualmente y analíticamente en los casos que podemos. ¿Se acuerdan? Porque hay una mezcla de funciones, algunas tienen fórmula, otras no tienen fórmula. Entonces no se compliquen tanto en el análisis. Si tienen dudas de un análisis particular, consulta por el foro. Porque la duda de uno puede ser duda de otros grupos también. Entonces, que entremos a leernos para poder complementarnos y si salen todas estas dudas, que ustedes tengan respuesta. ¿Sí? ¿Hasta qué punto analizamos? ¿Lo analizamos a través del álgebra? No, no, porque es muy difícil, entonces dejen la observación. Entonces en el práctico solamente va a estar la observación de ese cálculo, de esa presencia de asíntota, en este caso, ¿no? Entonces la asíntota oblicua, fíjense, la asíntota oblicua en este caso, directamente ponemos existe asíntota oblicua, ¿sí? Con fórmula I igual, si alguno se anima porque tiene la escala, sacar la escala de la gráfica esa, lo hace, si no, mx más n. ¿Por qué? Porque vemos que hay un comportamiento cuando el límite de mi función, ¿sí? Sobre x va a tender a un valor numérico, ¿sí? Pero lo dejamos así explícito, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Mi función sobre x, ¿se acuerdan? Y el límite lo dejo explícito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empecé a hacer el cálculo era re difícil y no sé cómo seguir, ¿sí? Entonces pongo mx y esto a mí me va a dar un valor 0. Eso sí me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, genéricamente hablando, también puedo analizarlo. ¿Estamos? Con más profundidad, menos profundidad, a esta altura del año, depende de la función que elijan. Y si me preguntan, profe, ¿solamente elegimos funciones racionales? No, elijan todo tipo de funciones. Y hay otras funciones que van a poder hacer el análisis, ¿sí? Y a veces los cálculos laterales, los límites sobre todo laterales, se hacen como bastante complicados, sobre todo cuando hay indeterminaciones. Entonces, si hay indeterminación, ojo ahí. ¿Puedo resolverlo? Lo resuelvo analíticamente. ¿No puedo resolverlo? Lo analizo visualmente y a través de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Y ante la duda me preguntan, o nos preguntan, pero pregunten en el foro, porque esas preguntas estoy segura que las necesitan sus compañeros también. ¿Sí? ¿Franco? Profe, perdón, pero es que no me quedó claro cómo fue que sacamos la asíntota oblicua. O sea, ¿igualamos y dividimos denominador por numerador o me perdí en esa parte?
es una fórmula práctica esto, es una fórmula que viene dada de esa manera, ¿no? Hago de cuenta que existe la asíntota oblicua, me imagino que existe esa asíntota oblicua, ¿sí? Si existiera, tendría esta fórmula, mx más m. El cálculo de m es a través de este cálculo, ven, un límite de la función sobre x, la variable independiente. Es mi función sobre esa x. Es así la forma. ¿Tiene un justificativo? Sí, tiene toda una demostración esta fórmula, ¿sí? Pero nosotros lo único que hacemos es calcular. El n sale de mi función menos el mx, ¿se acuerdan? Eso está más arriba, en el mismo archivo este que les voy a compartir. Vamos para arriba, estaban las fórmulas, ¿ven? Acá dimos las fórmulas. ¿Sí? Ahí las ves a las fórmulas. Claro, esto no lo va a pasar, profe. Sí, urgente. Soy del 1K3, o sea, por el Drive también, y todo. Sí, se los voy a compartir Sí, en en la el carpeta. Drive. Sí lo van a tener. ¿Estamos? Vale, gracias, profe. Y esto chicos, vuelvo a insistir, si bien nosotros estamos en la parte práctica, nosotros con Marce tomamos mucho de esto en los parciales. Este análisis visual sobre todo, o sea, darles la gráfica nomás y que ustedes digan qué cálculo deberían hacer para llegar a ese resultado, sin la fórmula, ¿no? En teoría uno dice, estamos en el práctico, necesitamos sí o sí la fórmula porque vamos a trabajar siempre con los cálculos analíticos, algebraicos y toda esa historia. No siempre. Necesitamos que también trabajen, digamos, desde lo conceptual, desde la teoría, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ustedes tienen mucha variedad de funciones, sobre todo los chicos que tienen que presentarme el trabajo práctico. Entonces, ante este análisis de funciones, ¿sí? Ahora van a encontrarse con que van a poder calcular las asíntotas, ¿sí? Pero va a haber algunas situaciones en que ustedes quieran calcular límites o levantar indeterminaciones que van a decir, ¿cómo hago? No sé qué artificio usar. Entonces ahí decimos, bueno, le preguntemos a la profe, ¿esto lo puedo resolver? Y yo le voy a decir, sí lo pueden resolver. O no, esto necesitamos avanzar un poco hacia adelante, ¿sí? Hacerlo visualmente, analizarlo visualmente. ¿Qué cálculo deberías hacer? No lo hagas al cálculo real, pero ¿qué deberías hacer? ¿Sí? ¿Estamos? Esto van a ver que me lo van a súper agradecer si no aprueban el teórico, porque en un examen final todo el mundo toma esto. ¿Sí? Entonces allí van a tener y bueno, y acá vemos, con Marce tenemos la idea de que no se puede ir a la práctica sin el teórico, ¿no? Así que bueno. Todo este material se los voy a compartir. ¿Estamos? Lo que sí, necesito hacer los cálculos para que ustedes lo tengan más completo. Quería pasárselos en Word. Así que bueno, denme un par de días para hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos? Y hoy quería empezar con derivada, pero es retarde, así que en derivada empezaremos la semana que viene. ¿Les parece? Sí, profe. 10. La semana que viene, sí o sí, empezamos con derivada. ¿Por qué? Porque nos falta un concepto, creo que era derivabilidad, también les tomo el trabajo práctico. Así que no sé si lo incluí con ustedes. Sí, sí está incluido. Bueno, entonces lo Sí, vemos está la incluido. semana que viene. Bien. Genial. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Entonces, abran en el foro. ¿Sí? Dejo de compartir acá. Ya estamos terminada la clase, ¿eh? Si quieren salir, lo único que quiero mostrarles a los que son alumnos del 1 de 5, denme un segundo, F. Giubergia. Entro a la V un segundito y se los comparto para que lo vean nada más. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos, suerte. Muy buena la clase. Quedó Ay, todo muy Profe, claro. nos vemos. Cuídese. Buena va a ser la clase si ustedes me estudian y entienden.